y le llamé a esta prédica Ascenso Inmediato. Porque yo lo he predicado en oportunidades anteriores y cada vez que leemos la vida de José, se nos viene a la mente cómo Dios lo subió de la noche a la mañana. En la mañana estaba en la cárcel y en la noche ya era el segundo señor de Egipto. Inmediato, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, en ese ascenso de José así inmediato, lo que quiero dejarles es que realmente no fue inmediato. La ascensión de un día para otro, sí, en la mañana preso y en la tarde rey o señor, sí fue rápido, pero eso le costó años. Y ese día José se vistió 3 veces. Pero eso lo voy a predicar a las 4 de la tarde, ¿verdad? Ese día 3 veces se cambió de ropa y tiene un significado para nosotros. Pero vamos a Génesis 41:14 y pensemos. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo aplicar ese ascenso a nuestras vidas? En 3 direcciones lo podemos aplicar. Primero, el ascenso de Cristo, porque Él vino a la tierra y fue ascendido, ¿verdad? Filipenses 2 dice que fue puesto en alto y sobre Él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. El ascenso de Cristo también fue así, maravilloso. También lo podemos aplicar al ascenso nuestro de esta vida a la vida eterna. Vamos a ser levantados a la vida eterna. Y también ascensos, pues, espirituales, cambios de niveles espiritualmente, mayor madurez. Y también en nuestra vida cotidiana, en tu trabajo, en lo cotidiano, porque seguimos estando en la tierra y Dios nos quiere seguir bendiciendo, ¿verdad? Aquí en la eternidad. Entonces podemos aplicarlo así, ¿verdad? De diferentes formas, lo podemos ver desde diferentes ángulos. Pero miremos el ascenso entonces de José. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Si tú quieres ser ascendido, tienes que ser limpio. ¿Verdad que sí? Limpio en todo, ¿verdad? Honesto, transparente, fiel. Y él vino y se cambió, se afeitó, se mudó sus vestidos. Por eso le digo que él se cambió 3 veces ese día. Y vino a Faraón. Entonces viene y mire lo que le dice Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Qué palabra más hermosa. Mira cómo Dios te ha bendecido con una linda familia, te pueden decir. Y tú vas a decir: no está en mí. Dios. ¿Cómo veo que usted está mejor ahora de salud? Lo miro repuesto, se dice, ¿verdad? Está mejor. Y usted va a decir: no está en mí. Dios. Dios, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y usted, si no sabe la historia, estoy seguro que sí, la puede leer porque es maravillosa cómo Dios asciende a José.
Y pasémonos al versículo 41, ya después de que le cuenta el sueño y José le da la interpretación. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Mire eso. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Mire esto, hermano. Es el gobernante más poderoso de la tierra en ese momento. Se quita su anillo, lo pone en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, no en el primero. Tampoco te mandes, José. Ahora, cuando yo leí esto ayer, que estaba meditando, y hoy temprano en la mañana que seguí leyendo, decía yo: si Faraón tenía un carro para su segundo, quiere decir que alguien ocupaba ese lugar, o tal vez lo ocupaban diferentes personas. Un tiempo esta persona, otro tiempo otra. Pero llega José de la nada, extranjero, y quita el segundo y lo pone ahí Faraón. Me imagino que también se ganó sus enemigos en Egipto. ¿Y de dónde viene, verdad? Entonces, cuando Dios te asciende, no creas que todos te van a felicitar. Te vas a ganar enemigos, pero como es Dios el que te está ascendiendo, Él te va a cuidar, te va a proteger, te va a bendecir, no va a permitir que te hagan daño, porque no está en ti, sino en Dios tu ascensión. Amén. Está en Dios nuestra ascensión. Los que son ascendidos siempre tienen enemigos, la Biblia lo dice claramente. Entonces lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. Mire eso, qué impresionante. Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Pero ese día, a ver, ¿cómo se imagina usted esa ascensión? Yo me la imagino, estamos hablando del rey de Egipto, de Faraón. Me imagino una fiestona. Porque si lo puso en su carro, quiere decir que lo llevó a dar una vuelta por la plaza, alrededor del palacio, y todo el mundo gritaba y decía: José, viva el segundo de Faraón. Y les decían: doblen sus rodillas. A todos. Es que así es como Dios asciende. Ese día hubo una fiesta, y cuando nosotros seamos ascendidos al cielo, cuando pasemos de esta tierra a la vida eterna, también va a haber fiesta, mis amados hermanos. Cuando Cristo venga y su pueblo sea levantado, también habrá fiesta. Y cuando Cristo fue levantado, también hubo fiesta. Porque dice aquel salmo: abrid, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Levantado puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Un salmo. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Ese es el Rey de la Gloria. Dicen que ese salmo se escribió pensando en la ascensión de Cristo Jesús, cuando Él fue levantado al cielo. Tenemos un Dios de ascensión, de ascenso, de levantarnos, de llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Entonces aquí es levantado José al cielo, levantado al reino, pero ¿fue inmediato realmente?
No, tuvo que haber un proceso. La ascensión de José, en la ascensión de José podemos pensar o relacionar esa ascensión con 3 palabras: proceso, cualidades y Dios. Ayúdame, por favor. Proceso, cualidades y Dios. Eso vemos en la ascensión de José. Vemos un proceso, vemos cualidades en la vida de José y vemos a Dios ascendiéndolo. Entonces, cuando tú y yo seamos ascendidos, y lo seremos, tenemos que pensar en que antes de esa ascensión va a haber un proceso. Usted sabe que a él sus hermanos lo vendieron y tuvo 13 años solo. ¿Qué pasó en esos 13 años? ¿Cuánto sufrió en esos 13 años? Pongámonos a pensar cómo la pasó José esos 13 años. Dice aquí que cuando él tenía 30 años, Faraón lo puso como su segundo. 30 años. Y él fue vendido como de 17 años más o menos. Entonces, un proceso de 13 años y luego lo levantan. Pero esos 13 años no pasaron en segundos. Fue difícil. Entonces, podemos pensar en que antes de ser ascendidos, o puede ser que tú estés pasando por un proceso difícil ahorita, pero el Señor tiene preparado una ascensión para ti. Eso es seguro. Él va a ascenderte, Él es bueno, Él es fiel. Y es necesario los procesos. En todo. La hermana Milita nos enseñó que los frijoles son más ricos a fuego lento, si se cocinan a fuego lento. ¿Ha probado usted frijolitos cocinados a fuego lento? Que los deja tal vez horas ahí y así van poquito a poco. Hermanos, son incomparables. Después del culto vaya a buscar un lugar donde le vendan esos frijoles. Porque los frijolitos a fuego lento son deliciosos. Y es así en la vida de alguien. Cuando alguien, hermano, es levantado de inmediato, sin ser procesado, sin pasar por un trato de Dios, se vuelve orgulloso, ingrato, incomprensivo, no entiende a los demás. Pero cuando alguien ha pasado por un proceso, se deleita en la ascensión y le da gloria a Dios por la ascensión. Entonces, gracias a Dios por tu proceso. Amén. Mire lo que dice Proverbios 20:21. Proverbios 20:21 dice: los bienes que se adquieren deprisa, mire eso, al principio. O sea, cuando al principio, ayúdenme los varones, digan conmigo, al principio. Al principio, o sea, el principio de todos nosotros tiene que ser lento. No puede ser inmediato. No, un hijo no puede tenerlo todo de la noche a la mañana. Un hombre, no una persona. Al principio todo tiene que ir poco a poco. Y dice que esos bienes que se adquieren deprisa al principio, ya después tal vez sí se adquieren deprisa, porque ya Dios está glorificándose, ya está en el nivel donde Dios lo quiere bendecir a alguien, pero al principio le cuesta. Y en ese proceso aprende muchas cosas. Entonces dice acá, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar en este punto? Gracias a Dios por el proceso, por los procesos que estamos pasando. Vendrá la ascensión.
Viene la ascensión y habrá fiesta. Dios se glorificará. Entonces, ¿qué hacemos en el proceso? Aprender, madurar, crecer. Ahora, ¿cuánto le dije yo que tardó el proceso de José? 13 años. ¿Sabe cuántos años él estuvo liderando en Egipto? 80 años. 80 años. Él murió a la edad de 110 años y hasta que se murió dejó de ser líder. Tal vez ya no en un puesto gubernamental, pero era siempre del consejo de Faraón. Siempre estuvo ahí hasta el final. Él hasta ordenaba cosas. Cuando su familia llegó a Egipto, él los distribuía, él hacía lo que él quería porque era señor en Egipto. 80 años liderando. ¿Valen la pena 13 años de proceso por 80 años de servicio y de liderazgo? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena lo que viene por lo que está pasando usted? Sí, vale la pena. No importa si el proceso es duro, es difícil, es complicado. Un momento, pero vendrá la ascensión. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Yo quiero ser ascendido. Que el Señor me vaya ascendiendo en madurez, en gracia, en sabiduría, en todo, en bendiciones. Que vaya Él ascendiéndome y tengo que aprender en el proceso. Ahora, le dije yo que íbamos a unir en el ascenso de José 3 palabras: proceso, cualidades y Dios. José sabía que el que lo ascendió y que todo dependía de Dios. ¿Cuántos aquí saben que todo depende del Señor? Que dependemos de nuestro buen Dios. Él, en esa plática que tuvo con Faraón, 6 veces le atribuye a Dios el control. Léalo usted. 6 veces dice en la plática que tiene con Faraón, lo vimos en el versículo 16, no está en mí, es Dios. Y ahí comienza. Y Dios es, y Dios es, y Dios es, y Dios es. Hermano, tu ascenso depende del proceso y depende de que le des la gloria a Dios. El que te va a ascender a ti y a mí es nuestro Dios. 6 veces. Dios. Y de tanto que le dijo, Faraón también se la creyó. Es Dios. Porque mire cómo le dice Faraón en el versículo 37, 38 y 39. Cuando él le da las ideas y le dice lo que tiene que hacer, le dice, estamos en Génesis 41, 37. Dice, el 37. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de? ¿Por qué decía Faraón que era Dios? Porque José se lo dijo 6 veces. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Y Faraón, el gobernador más poderoso de la época, dijo, es Dios el que te tiene aquí. Es Dios el que te ha levantado. Es Dios. Gloria a su nombre. Entonces, hermano, cuando tú le das gloria a Dios y te dicen, estoy así porque es Dios, tú dices, los demás lo llegan a comprender. Cómo Dios te ha bendecido. Porque ya le diste tú la gloria a Dios. Proceso y Dios. Cuando Él tiene sus hijos, Él le pone nombre a sus hijos pensando en Dios. Mire, es que José tenía a Dios en su mente. ¿Cuántos tienen a Dios en su mente? ¿Sí? Ten a Dios en tu mente, pasa por el proceso que Él te está pasando y vas a ver que llegará el ascenso a tu vida. Bueno, entonces dice el versículo 50, donde están sus hijos, donde le nacen 2 hijos. Versículo 50.
Miremos, versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre. Yo cuando leí esto dije, rayados estos patojos, porque nacieron en la abundancia. Ellos no habían conocido el proceso de su papá. Y por esa razón es que nosotros a nuestros hijos también les tenemos que enseñar a pasar por procesos. No pueden ser levantados de primas a primera, porque si no, no aprenden lo que nosotros aprendimos. Entonces estos muchachos nacen antes del primer año del hambre, nacieron en la abundancia. ¿Cuántos hijos habrán aquí en el Cordero que nacieron cuando ya sus papás estaban bendecidos? Y no vieron que tuvieron que caminar, que usar bicicleta para el negocio, que pasar por, como dicen los viejitos, las duras y las maduras. Y ahora ya nacieron viendo, mi papá tiene de todo, ¿verdad? Bueno, pero así nacieron estos 2 hijos de José. Le nacieron 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Dijo Faraón, este hombre es un buen hombre, le tenemos que dar una buena mujer, y le dio la hija de un sacerdote. A buenos hombres se les dan buenas mujeres. Entonces diga la esposa al esposo, ya viste, diga. Ya viste, ¿por qué me casé contigo? Porque a buenos esposos se le dan buenas esposas. Hay quienes se quejan en su vida matrimonial y dicen, ¿por qué me tocó esta? Cada quien recibe lo que merece. Eso es bien claro, hermano, no nos podemos perder. Dios te da lo que porque Dios ha sido bueno contigo, ¿o no? Yo tengo lo que merece, usted tiene lo que merece, todos. Así es Dios. Así que dele gracias a Dios por su esposa. Bueno, entonces aquí dice que José le llama a su primogénito Manasés, porque dijo, ayúdeme, ¿qué dijo? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 2 y 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios. El ascenso de José está mezclado con proceso, Dios y cualidades. Eso es lo último que vamos a ver, cualidades. Ya vimos proceso. No se rinda en el proceso. La pasó mal. Pensemos en José, hermano, extranjero. Los que han sido extranjeros saben lo difícil que es ser extranjeros. Es una cosa triste ser extranjero, a menos que uno ya vaya con familia bien establecida. Pero cuando uno va a otro lugar sin nada, sin conocer a nadie más, o pasando situaciones difíciles, es bien complicado. Tan así que en la Biblia los extranjeros los ponen con viudas, huérfanos y extranjeros. En ese paquete los pone la Biblia. O sea, las viudas sufren, tienen un dolor, los huérfanos también, pero la Biblia los pone en el mismo grupo, huérfanos, viudas y extranjeros. Entonces José pasó mal, pero se sobrepuso a esas cosas. Ahorita que fue la Copa Oro, a propósito, buena participación de nuestra selección, ¿verdad? Buenísimo, estamos bien. Yo miraba en las cámaras, porque los chapines llenaron estadios, y miraba gente cantando el himno nacional con lágrimas. Y yo los comprendí, porque yo fui extranjero. Yo sé lo que se siente estar lejos de su tierra,
de donde uno nació, donde uno creció. Y ahí llorando, y cuando gritaban los goles eran lágrimas, ¿verdad? Porque era el estar lejos de su patria. Pues eso lo pasó también José. Fue extranjero y él se sobrepuso a esas cosas. Esa es una de las cualidades que tiene José. Se le llama ahora resiliencia, que es sobreponerse a las adversidades, que si algo no sale bien uno se levanta y sigue adelante. José no fue levantado por ser solo buen muchacho, por ser simpático, por ser bonito, porque la Biblia dice que sí era de un agradable aspecto, pero no solo fue levantado por eso, fue ascendido porque tenía excelentes cualidades. ¿Qué cree usted que hacía José en la cárcel cuando estuvo preso? Pensemos, ¿cree usted que se la pasaba durmiendo? ¿Verdad que no? ¿Por qué lo puso el jefe de la cárcel sobre todos? Lo puso a cargo. De seguro José tenía todo en orden, era amable. Esas cualidades son importantes para nuestra ascensión en la vida. Era diligente, era prudente, a pesar de ser extranjero. Yo me imagino que en la cárcel aprovechaba a aprender el lenguaje de Egipto. Él aprovechaba su tiempo. Entonces, cuando nosotros mezclamos proceso, Dios y buenas cualidades, que todos las tenemos, vendrá ascenso a nuestras vidas. A ver, ¿quiénes van a ser arrebatados? ¿Cualquier tipo de cristiano? No, esos cristianos tienen que tener ciertas cualidades para ser levantados con Cristo. Entonces las cualidades son importantes. Yo quiero animarle a trabajar en nuestras cualidades, porque las tenemos. Hay un canto de niños que en los campamentos de niños lo cantan. Sabemos que somos especiales, sabemos que tenemos un lugar allá en el cielo, sabemos que somos, y cantan con los niños. Y luego viene la parte que dice, con mis defectos, pero así, calladito, ¿verdad? Con mis defectos. Y luego todos los niños gritan, mis cualidades, y gritan, ¿verdad? Porque todos tenemos defectos y todos tenemos cualidades. Ahora, esos defectos hay que irlos mejorando, destruyendo, sometiendo al carácter de Cristo. Y nuestras cualidades hay que irlas desarrollando. A ver, me voy a hablar a mí mismo para que usted no se dé por aludido. Freddy, si no mejoras tus cualidades, no serás ascendido. Si no trabajas en tus cualidades, no puedes esperar ser ascendido. La mezcla perfecta es un proceso. En ese proceso se desarrollan cualidades y Dios. Y cuando se mezclan esas tres cosas, viene un ascenso. ¿Qué otras cualidades tendría José? Diligente. Era trabajador, era esforzado. Unos hermanos que viven en Sololá nos contaron, son bien diligentes. Venden ropa típica. Es el hermano, su esposa y 3 hijas, ¿verdad, Paul? 3 hijas. Venden ropa típica. Yo les pregunté, hermanos, ¿y cuánto costará un traje típico? Tal vez se lo compro a mi esposa. El más sencillo, 8,000, me dijo. Son caros, 8,000, sí. Y seguimos hablando de otras cosas mejor, ¿verdad? Pero venden blusas. Ahora en su negocio están haciendo sus hijas velos de novia y nos enseñaron fotos. Están los trajes típicos con velos de novia, se miran bien bonitos. Tienen una plantación de aguacates, 35 plantas de aguacates y las trabajan.
están trabajando con ciruelas, son bien diligentes. Bueno, pero ¿por qué le cuento eso? Entonces querían ampliar la entrada del negocio. De donde ellos viven, ahí está su negocio, porque era muy angosto y no entraban los carros y las ventas se podrían mejorar con más amplitud ahí. Y comenzaron a trabajar, se esforzaron, ya tenían el hierro listo, los papás no estaban, se fueron de viaje y se quedaron las hijas. Y se les acabó el dinero para hacer la entrada. Bueno, entonces la hija estaba: Dios, tú sabes que dependemos de ti, lo que estamos hablando. Dios para José era todo. José mencionaba a Dios en todo y nosotros también. Señor, te necesito. Dios, tú estás conmigo. Dios, te lo debo todo a ti, ¿verdad? Y ella le pidieron entonces, su hija dijo: Dios, ayúdanos, ya no tengo. Cuando vengan mis papás, yo quisiera que estuviera lista la entrada. Ya tenían el hierro, todo listo, pero les hacía falta para el cemento, el piedrín, la mezcla y pagarle a los albañiles. En eso un día pasa un camión de esos que mueven cemento. ¿Cómo se llama? No lo voy a decir en pantallas porque no nos pagan por la publicidad. Bueno, ese camión pasó y le dijo: hey, hola, ¿tienen que echar ahí la torta? Sí. Fíjense que yo hice un trabajo, tengo un poco que me sobró. ¿Qué tal si me dan 100 quetzales y se los dejo ahí todo? ¿Qué dijo la hermana? Se puso a llorar, se puso a glorificar al Señor. Está bueno, le dijo, y la torta se hizo. Dios bendice a los diligentes. Dios bendice a los esforzados. Dios los asciende. Amén. Entonces debemos tener esas preciosas cualidades: diligencia. ¿Qué más era José? José era, ya vimos, resiliencia, temor de Dios. José era temeroso de Dios. La esposa de Potifar, usted sabe que lo invitó y él le dijo que no, como nosotros también le decimos que no al pecado. Amén. Esas cualidades. Entonces, si vemos la vida de José: ordenado, prudente, tenía disciplina. Hermano, José era un muchacho, no era un muchacho callejero. José era un muchacho de hogar. Su papá le había hecho la túnica de diversos colores, lo había mandado con sus hermanos no lo querían. Pero un muchacho de hogar no es vicioso, no es mal pensado, no es malo, no es violento. Es un muchacho honesto, y así era José. Pero imagínense, de primas a primera verse en la cárcel. De seguro había cosas que él no sabía hacer. No sé si sabía limpiar, no sé si sabía lavar ropa, no sabemos, no sé si los criados y las criadas de su papá le lavaban la ropa, pero ahí tuvo que aprender y se adaptó. Y todas esas cualidades, como le digo, la bendición de Dios sobre él y lo que veían en él, las cualidades: diligencia, temor de Dios, honestidad, amabilidad. Fíjense que cuando le habla a Faraón, le dice su majestad en la Reina Valera contemporánea. O sea, era un muchacho educado, bien enseñado, bien tratado por Dios. Y por eso fue ascendido. ¿Lo está inspirando el Señor a trabajar en sus cualidades? A mí sí. A ser más amable con mi esposa, con mis hijos, apoyarles, ayudarles. Yo hace un tiempo les prediqué de que él, cuando se encontró con sus hermanas, con sus hermanos, no les recriminó nada. Era un caballero José. Entonces, todas esas cualidades, excelencia. Miremos dos cositas más y termino. Excelencia, versículo 33 al 36. Miren la excelencia de José aquí.
las cualidades de este muchacho. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Mire, Faraón lo llama a interpretar sueños, pero José no solo interpreta sueños, lo aconseja. Él pudo haber dicho, pues a mí me llamaron a interpretar, no a aconsejar. Yo le voy a decir lo que es y que ellos miren qué hacen. Pero José es un muchacho que siempre está dando más de lo que le piden. O sea, en el trabajo, si te piden algo, da un poquito más. Porque hay quienes quieren ser ascendidos, pero no son excelentes como José. ¿Cómo no le iba a impactar a Faraón este muchacho si él le interpreta el sueño y le da el consejo? Haga esto, Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quiten la tierra de Egipto, o sea, el 20% de todos las siembras se lo traen a Faraón. Mire las ideas que le da. ¿De dónde aprendió él? Administración de empresas. De Dios. Esas cualidades, muchachos que estudian, que se esfuerzan, que quieren aprender para la vida, que van hacia adelante, son los que serán ascendidos. En los 7 años de la abundancia, pero aquí también yo miro la inteligencia de este José. Haga esto, Faraón. Ahí vemos que da la milla extra, ¿verdad? Pero también esto, haga esto, pero antes, 33, por favor, Hugo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Me imagino que en su mente dijo, pues yo podría. ¿Me capta? Mire el consejo que le da. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. En la mente de José, yo le voy a decir, de repente me escoge a mí. También para ser ascendidos hay que ser inteligentes. ¿Por qué te comportas bien tú con tu jefe? Porque eres, perdonen la expresión chapina, ¿cómo decimos? No me gusta mencionarlas aquí porque después voy y me siento mal y me tengo que arrepentir de todo. ¿Verdad? A ver, que es así como que por quedar bien, ¿verdad? Querer quedar bien, ¿verdad? No eres así con tu jefe solo por eso, eres porque eres inteligente. No es hipocresía nuestro comportamiento, es sabiduría. Ser amable con tu jefe no es hipocresía, es sabiduría. Y él aquí fue inteligente. Provéase ahora Faraón. Bueno, todas esas cualidades, todo eso, aunado con el proceso que Dios por el cual Dios lo pasó y la bendición de Dios, produjeron una ascensión inmediata, aunque no fue inmediata. Porque ya lo vimos. 80 años liderando a la nación más poderosa de la tierra como segundo. 90. Si tenía 30 cuando llegó y vivió 110, 120 dije yo, entonces vivió 110. Bueno, 80, 90, 100... No importa, ¿verdad? Pero la idea es, pero sí, hermana, gracias. Él vivió 110 años, llegó de 30, 80 años liderando. O sea, Josué, ¿puedes venir, por favor? Hermano, no pensemos que vamos a ser ascendidos solo por tener la cara bonita. Hay que mostrar cualidades. Y en la vida cristiana también. Trabajemos en esas cosas. Es cierto que los de afuera, hermano, yo ya estuve en ambientes porque yo antes de dedicarme al ministerio tuve que trabajar en una imprenta para ayudarme con los estudios cuando estaba en tercero básico.
Y en bachillerato trabajaba haciendo limpieza también en un colegio para ayudarme con los estudios. Pero en la imprenta más que todo, porque el colegio donde limpiábamos era un colegio cristiano y solo éramos nosotros, pocos. Pero en la imprenta ahí hay personas mal habladas, habían, que se robaban cosas, que hacían cosas indebidas. Pero nosotros tenemos otra mentalidad. Nosotros somos diferentes. Nuestra ascensión no viene del hombre. Ya vimos, hermano, las riquezas obtenidas al principio con rapidez, al final no serán de bendición. Porque la gente que prospera así, haciendo trampa y creyendo de que eso es lo bueno, a la larga pierden todo. La bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, recibimos la palabra. Yo le decía, Señor, me gusta porque, como les dije, yo tengo una lista de prédicas en proceso. Y esta prédica la tenía desde hace ratos, que le decía, voy a predicar un día de ascenso inmediato. Y bueno, hoy se dio, el Señor me dio luz verde para hoy. Y yo decía, Señor, ¿y en qué se lo aplico hoy en la Santa Cena, hoy domingo? Y yo creo que el Señor me hacía sentir algo. Háblales de que sigan trabajando en sus cualidades. Cualidades, el carácter cristiano. Fieles al Señor. Aunque los del mundo se comporten como ellos lo hacen, nosotros somos diferentes. Y el que nos va a ascender es Dios. Y a su nombre, gloria. Gloria a su nombre.